Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast de Casa Paciente, un podcast médico para pacientes. Hoy sostendremos una conversación profunda y un capítulo profundamente humano y necesario. En este complejo y a veces solitario camino de la salud y enfermedad, generalmente nuestro enfoque está puesto en el paciente, pero hoy hablaremos de una persona que está detrás de cada diagnóstico, de cada lucha y de cada figura que como paciente nos acompaña, nos da fortaleza y muchas veces sacrifica parte de su vida y pasa muchas veces desapercibido. Hoy estaremos hablando sobre el acompañante, el familiar y el cuidador. Esta persona que comparte generalmente nuestra carga emocional, física y logística y que se convierte en un pilar fundamental y en un faro de amor incondicional que nos ayuda a navegar la incertidumbre y el agotamiento. En Casa Paciente, hoy con este capítulo queremos dar voz a esa experiencia y reconocer el inmenso valor y recordarles que en este camino no están solos. Casa Paciente, tu guía fiel, enfermedades no tienen cartel. Doctor, mexicanos, es un enorme placer tenerlo hoy aquí en este podcast de Casa Paciente. Le agradezco personalmente muchísimo la inmensa generosidad que nos brinda al compartir esta historia de vida tan importante para usted y para muchas de las personas que nos escuchan. Algo muy íntimo y a la vez muy sensible, pero que puede ser de mucha ayuda, ya que este es un tema universal para muchas personas. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Garzona. Agradezco la oportunidad y espero que esta experiencia tan agradable pudiera transmitir algo finalmente para la audiencia y para ustedes, ¿verdad? Y muchas gracias por tomarme en cuenta en asistir a su Bienvenido. Siempre va a ser bienvenido por acá. Y bueno, en este tema tan importante como es el tema del familiar, el tema del cuidador, un trabajo tan dedicado y tan importante como mencionamos recién, en términos generales, es toda una ruta, es todo un camino que las personas que son familiares, que son acompañantes, que son cuidadores siguen. Usted principalmente como experto que conoce también, digamos, como médico sobre todo el ámbito de salud, para comenzar, digamos, quisiera hacerle una pregunta sencilla, digamos, que conversáramos un poco cómo fue todo el viaje que lo llevó precisamente a ese primer momento cuando se enfrenta, cómo llegó a ese diagnóstico, cómo comenzó todo este viaje del cuidador. Si nos puede compartir un poquito sobre su historia familiar. Sí, claro, con mucho gusto, Roberto. Es una historia que empieza hace 6 años, el inicio de hace 6 años, ¿verdad? Probablemente no sean las historias que a uno le guste contar, claro. Pero creo que sí es el momento de poder manifestar, porque así como mi experiencia, me puedo imaginar sin la menor duda de que existen miles de personas que están viviendo, que están en diferentes etapas como usted bien decía, como bien decías, del viaje, y creo que mi experiencia puede ser una experiencia que ayude a estos miles de personas que están o empezando esta trayectoria, o van en medio, o están en una etapa más desafortunada, que son las etapas más avanzadas, ¿verdad? Correcto. Pero sí, viene a mi mente, te digo, el tema de cómo es que uno trata de gestionar mentalmente, emocionalmente ese momento tan crítico, ¿verdad? Claro. Es un momento en el que uno prácticamente se siente cayendo en un vacío, ¿verdad? Del cual uno no logra aterrizar, no logra entender. Es un sentimiento muy encontrado entre por qué nosotros y cómo esa situación que le digo es muy impactante, y que creo que es un shock, una situación que es completamente inesperada, ¿verdad? Es un visitante que a nadie invitó y uno no quisiera recibir nunca, pero que llega inadvertido en temas de que el diagnóstico, en mi caso particular, ¿verdad?, que se dio de una manera que fue probablemente sorpresiva, en el tema de que pensamos que inicialmente iba a ser un diagnóstico más sencillo. ¿Cómo fue, ¿verdad?, digamos, desde el principio las señales que les llamaron la atención? Creo que, digamos, obviamente desde su perspectiva, usted es un médico reconocido y obviamente está entrenado para sí, poder identificar señales y síntomas y signos, etcétera, pero
Si tuviéramos que conversar un poco de cuáles fueron esas señales, cómo fue que se llamaron la atención, cómo buscaron esa atención específicamente para llegar y ese pequeño camino inicial antes del diagnóstico, digamos. Claro, sí. A ver, recuerdo muy bien que todo empezó, Roberto, porque no hubo una sintomatología, le puedo decir, como manifiesta. Era muy, o sea, Clara. La clínica no era expresiva, no había signos que a uno le hacen pensar, como en algunas otras y muchas enfermedades, que algo está sucediendo, porque en realidad pues mi esposa llevaba una vida normal, una vida completamente normal, y todo empezó porque pensamos que lo que inicialmente tenía era una hernia inguinal. Ese fue la impresión clínica, Okay. ¿no? Sin ser yo experto en esa rama. Y se gestionó por allí. Se gestionó toda, digamos, la consulta y todo a través de un cirujano, un experto y famoso cirujano, pues aquí en Guatemala. Y en realidad todo empieza en ese momento, ¿me entiendes? Cuando están intentando hacer el diagnóstico. Recuerdo que hubo un tema de un ultrasonido inguinal. Y yo miraba la expresión, digamos, del experto y él no estaba 100% convencido de que se tratase de una hernia. Pero en este tipo yo entendí en ese momento que la manera pues era de intervenir y explorar un poco a qué estábamos enfrentando. Y eso fue pues entonces, y el primer momento y de lo más impactante es cuando pues te dicen de la cirugía, ¿no? Que eso definitivamente no era una hernia y que todo eso iba a ir a patología. Y ya solo con eso te digo, y desafortunadamente en el aspecto personal, pues como médico, empieza ese momento que es donde no ya la relación ser médico, en el que uno desearía no conocer tanto, ¿no? Claro, y allí empezó la historia, y te digo, con una situación que hubiésemos querido que fuera otra, ¿no? Pero bueno, llegamos al proceso de diagnóstico, patología, exámenes de laboratorio, hasta que finalmente pues la recomendación es continuar ya la visita con una opinión ya de un experto en la parte hematológica. Y así fue como empezó, ¿verdad? Así llegó la noticia, y luego esos días y noches que pudieran ser cortos pero que se hacen eternos, pensando en qué puede ser, cómo puede ser que siga y todo, claro. ¿no? Eso es lo más difícil de este inicio, ¿verdad? ¿Cómo vivió esos días, digamos, desde el punto de vista personal, ya a partir de que va con una persona experta y bueno, le ofrece un diagnóstico, digamos, un poco más acertado? No sé si ese primer diagnóstico fue directamente acertado o tuvieron todavía algún camino, pero al final se tiene un diagnóstico, se llega con un especialista, este especialista pues tiene un abordaje que obviamente Correcto. es su trabajo diario. ¿Cómo se vivió ese día desde su perspectiva personal? Es muy importante para mí, digamos, tratar de conocer cómo lo vivió desde la perspectiva familiar, porque también usted es un pilar de familia, no solo es esposo, es padre, es un profesional, y como individuo también, Claro. pues tiene cada uno de ellos una perspectiva diferente. Uno, como yo a veces digo, utiliza diferentes ambientes, a la familia, uno tiene los hijos, uno tiene la esposa, uno es padre, etcétera, etcétera. ¿Qué sensaciones lo invadieron en ese momento, en su entorno? ¿Qué pensó? ¿Cómo irrumpió? ¿Y cómo llegó este diagnóstico a su vida familiar? ¿Puede contarnos un poco? Sí, claro. Y como bien te decía, llega como un invitado no esperado, ¿verdad? Que entra y yo siempre hago ahora la relación y ahora entiendo muy bien cuando estas enfermedades entran entre la categoría de enfermedad catastrófica, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos en la parte médica lo que significa, pero para mí fue más allá de eso, ¿no? Porque es una enfermedad que empieza a ser catastrófica en todos los aspectos. Catastrófica en tu aspecto emocional, catastrófico en tu aspecto de perspectiva. Llega y prácticamente es un ladrón de todo tu plan de vida. Claro. Es el ladrón de todos tus proyectos, de tus perspectivas, de tus planes, que son planes pues, que se hacen en familia, ¿no? Y eso es lo más duro al inicio.
y donde uno siente como que no encuentra por dónde va a empezar este camino, ¿no? Claro, hay que estar claros de que uno necesita empezar un plan diferente, ¿no? Entonces ese giro de poder llevar, claro, impacta, te digo, todo. Impacta al núcleo familiar, impacta a la familia y tienes que empezar a gestionar una manera que te pueda empezar a servir y a ser útil para poder llevar al final yo le llamaba siempre dos vidas paralelas. Claro. ¿Verdad? La vida que está planeada, que uno pues se planteó con un plan y que quiere uno seguir gestionando, pero con como te decía, un invitado no esperado y no grato, que se quiere unir al plan, pero que tú conoces que no va a caminar paralelamente de la misma manera, y que es imposible. Entonces, lo ideal en ese momento fue pues tratar de gestionar un plan paralelo diferente, y ahora lo podemos, yo lo hago mención como no solo un plan, sino el inicio de un viaje. Para nosotros fue pues empezar un viaje diferente del que ya pues veníamos conduciendo. Por supuesto que el plan y el viaje inicial se detiene, ¿verdad? Se detiene en todo, ¿verdad? Se detiene en tiempo, se detiene en espacio, se detiene en prioridad. Sí, a veces hasta esa sensación de que el tiempo no pasa, o que pasa muy rápido. Y que aquí pues tienes entonces que empezar un nuevo plan, una nueva gestión, una nueva visualización. Tu visión es otra completamente, ¿verdad? Se gira. La priorización, por supuesto, se hace este plan que no querías, este plan que no conocías, y se enfrenta con mucho temor, ¿verdad? Con mucha incertidumbre a lo desconocido, a lo que vendrá. Y te decía pues también que la parte en la que uno no quisiera conocer tanto es la que más impacta, ¿no? Cuando tú sabes, yo estoy acostumbrado a manejar estudios clínicos, claro, a ver estudios clínicos, a analizar estudios clínicos, y saber que ahora éramos parte de esos resultados clínicos, claro, de conocer, por ejemplo, una sobrevida libre de progresión, una sobrevida global. Y tú sabes que en ese momento los desenlaces son los que son. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es lo más difícil de aceptar en este plan, en este viaje, ¿no? Y debe haber un momento, digamos, de transición entre precisamente el plan, como dice, que traía una línea, y la generación de un nuevo plan paralelo que nos va llevando y nos va guiando por una nueva ruta que cambia completamente, digamos, y de manera abyecta, ese camino que uno traía para construir un camino nuevo. Me parece que hay una transición también en la parte de aceptar, digamos, este nuevo camino como parte del camino que uno debe seguir y asumir un nuevo rol. Así es. ¿Cuánto tiempo más o menos calcula usted? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poco. Te digo, inicialmente fue muy difícil porque, como te digo, sientes que entras a un abismo que no terminas de ascender, ¿no? De descender. Pero también sabes que tienes ya un plan en el que está involucrada mucho más que, en este caso, pues mi paciente, mi esposa como paciente, pero también mi familia, ¿no? Hace 6 años, pues claro, todos vivíamos todavía en mi núcleo familiar, era de 5 personas. Y viene entonces esa confusión, te digo, mental, y ese paralelismo indeseado de poder decir y cómo seguir manejando, cómo seguir conduciendo esto, ¿no? Y claro, por supuesto que tienes que actuar en forma inmediata porque sabes que aquí el tiempo es muy valioso. No es que en el otro plan el tiempo no sea valioso, pero en este momento llega a irrumpir completamente y la prioridad cambia. Sí, ¿no? Todas las energías. Y entonces te decía al inicio, verlo lo vimos como un viaje, y desafortunadamente pues un viaje que es inesperado, es un viaje de emergencia realmente, claro. Y como todo viaje de emergencia tú tratas de llevar lo que tengas a la mano, y olvidas en ese momento de arrancar el viaje, olvidas muchas cosas. Y entonces yo siempre digo, probablemente porque como te decía, la enfermedad es catastrófica porque te roba todo,
te roba todo, te roba Sí. tus planes, te roba tus Completamente. intenciones y te ruega y te merma incluso el tema de tus creencias y tu religiosidad. Claro. Y entonces empiezas tú una etapa muy complicada porque empiezas a pedir justificaciones de las que probablemente no hay respuestas, no hay respuestas, ¿no? Completamente. Y bueno, empieza ese viaje, te digo, ya con un diagnóstico establecido, con una guía que probablemente es la mejor, ¿verdad? De poder seguir en el tema de las guías, pues de la evidencia científica, los guías, protocolos, como le queramos llamar. Y en el viaje tú tienes que pegar prácticamente esa expectativa, porque esa es la única expectativa que te va a dar fuerza y te va a dar fe. Claro. De poder saber que lo que viene se debería de pegar específicamente al plan y al protocolo y a los resultados de la evidencia pues del mundo real que nosotros le llamamos, ¿no? Por supuesto. Los que han tenido pues el infortunio de vivir esos caminos y que los estudios vienen de eso, ¿no? Claro. De la evidencia de gente que ha estado pasando por ese camino. ¿Y qué pasa, Roberto? En ese momento tú armas tu plan y es como te decía, arrancar un viaje. Tú decides en ese momento quién puede acompañarte en el inicio del viaje. Claro. El paciente, en este caso mi esposa también, ¿no? O sea, es parte protagonista principal porque Sí, por ella supuesto. decide a quiénes invitar en el acompañamiento del viaje. Y eso va a marcar un paso importante porque puede hacer que subas muy poca gente o alguien que decida subir muchísima gente. Sí, y porque eso va a ser una decisión del paciente, ¿no? Claro, sí, pero me imagino que la carga emocional se hace tan fuerte también que a veces las mismas personas que están atravesando por ese cuadro no quieren que esa carga emocional llegue o digamos, ¿verdad? O salpique, por decirlo de alguna forma, Claro. a algunas personas que son de los círculos cercanos o círculos que están alrededor del círculo cercano. Correcto. Y manejarlo un poco más, digamos, de manera personal y individual, digamos, decidir Sí. a quién quiero, digamos, contarle sobre mi enfermedad, sobre más o menos cuál es la visión que tengo en ese momento que me dan el diagnóstico, Así sobre es. cuál va a ser el camino que me tocará recorrer, incluso hablar un poco sobre el desenlace, digamos, probable que tenga la enfermedad, y en esa dualidad que se forma precisamente sobre el conocimiento, en este caso usted como médico, pues, pero los pacientes en general, no todos son médicos, digamos, los acompañadores o los acompañantes, perdón, no todos son médicos y no todos tienen ese nivel de conocimiento, precisamente lo que mencionaba hace un momento sobre en algunos momentos no hubiera querido tener ese conocimiento experto y conocer tal vez sobre estudios clínicos y probablemente sobre tratamientos, abordajes, porque no es para mí necesariamente una buena noticia. Entonces ahí se forma un poquito una dualidad de pensamiento entre la vivencia personal y la parte profesional, que debe ser muy difícil de manejar y que creo que podríamos hacer un poco, caer en ese punto ahorita, digamos, y hablar un poquito más sobre cómo fue para usted esa transición y qué implicó a usted como cuidador en su día a día. Claro. De combinar, digamos, los diferentes roles, como decía, ahorita me pongo la camiseta del médico, ahorita me pongo la camiseta del cuidador, ahorita me pongo la camiseta del papá, ahorita me pongo la camiseta de familiar, de esposo, tenemos diferentes roles. Correcto. Sí, y es lo complejo al inicio, ¿no? Lo complejo al inicio y que te digo, tal vez uno en el inicio del trayecto, del viaje, del journey, como se llama, uno eso no lo tiene muy claro. Uno lo que quiere es iniciar una tensión inmediata, ¿verdad? Porque sabe que el tiempo empieza a correr. Correcto. Y entonces uno se enfoca en eso, uno se enfoca en buscar, por ejemplo, el recurso, empieza uno a enfocarse en buscar quién es el que va a hacer el acompañamiento, idealmente, y uno tuviese suerte de encontrar un médico que fuera pues humanizado en la salud. Completamente ¿verdad? importante, que porque no, obviamente no solo que uno como familiar, sino también el paciente se sienta acompañado a través de la consulta del médico, digamos, ¿no? Correcto. Lastimosamente eso es
¿Cómo formó ese equipo? Correcto. Un poco de Entonces, cuidados? pues, te digo, dentro de la red pues, de contactos, de conocimiento, de todo de lo que yo pues en mi trayectoria en medicina definimos que probablemente había pues alguien que pudiera acompañarnos al inicio, ¿verdad? No fue, como te decía, la clínica sí, la humanización no. Okay. Y entonces nos fue complejo luego en el trayecto, pero creo que lo que necesitábamos en ese momento era que clínicamente ella pudiera tener una respuesta y empezar ya el tema de, pues, propiamente de la terapia, ¿no? Y nos acompañamos, te digo, el núcleo familiar, y nos acompañamos y empieza entonces una gestión del cuidador. Y para mí el cuidador es pues un concepto que inicia con una persona, en este caso pues que era yo, claro, como un gestor, como una persona, como un procurador, de todo. o sea, claro, es una función muy como un multitask, claro, que hay que llegar a hacer sin dejar el paralelismo que significaba pues mantener también el ejercicio en casa, como conducir el tema de qué tanta información vas a darle a los que te van a acompañar con respecto a la enfermedad, con respecto al pronóstico, y eso es lo más complejo. Eso te digo es lo más complejo cuando alguien te pregunta cuánto tiempo pueda estar, cuánto tiempo vamos a estar en esto, y esas preguntas a veces es difícil. Tú quieres dar el mejor mensaje, claro, y probablemente pues das al inicio mensajes que vienen más apegados a querer responder algo, decir, bueno, no, vamos a empezar con esto, y no quieres involucrarte en estar hablando. Sí, hay que como encontrar las respuestas correctas al momento correcto. Que no tengan el impacto también que pueda tener una respuesta muy crítica. Hay que hacerlo en su momento, porque tampoco puedes tener expectativas cuando tú pues estás involucrado y sabes que esto es una cadena de eventos que van a ir pasando. Entonces te decía que al inicio montar esto es importante, montar pues el grupo que te acompaña, el clínico, quienes van a estar entre tu familia pues acompañándote en esto, porque inicialmente el paciente, y eso va a depender muchísimo de las etapas y en el momento en que se hagan los diagnósticos, claro, ¿no? Al inicio es un tema, te digo, muy de gestión y muy de qué hago, por dónde me voy, tengo un seguro privado, no tengo un seguro privado, sí, no tengo un seguro privado, somos parte de otra, digamos, nos podemos auxiliar en una seguridad social, no podemos auxiliarnos en la seguridad social, soy parte de un ministerio, o sea, ahí es donde empieza, te digo, la gestión, y como ya te decía, uno te hace gestor, se hace uno estratégico en ese sentido, claro, de poder decir cuál será la mejor ruta que nos va a conducir, y verlo, y como yo lo analizaba en su momento, y lo analizábamos, ¿no? En ese momento con mi esposa, es decir, bueno, hasta esto vamos a tener que ir por etapas, e intentar el día a día. Y esa es otra cosa importante, Roberto, te digo, después de que tú vienes tal vez con un plan que te podías proyectar entre 5 o 10 años, y tus aspiraciones cómo iban, y tus cumplimientos de tus metas, de tus sueños y todo, se convierten en un tema del día al día, ¿no? Claro, ir venciendo cada etapa. El día, la etapa, el proceso, y tratar de ya vivir el día a día, porque en estas enfermedades tú no sabes, claro, si ese es el último que te toca vivir. Por supuesto. Y entonces te involucras en esto, y esperando que en el transcurso, como decirle, en ese barco que se lanza al mar, ¿no? Y con altibajos, con olas muy grandes, te digo, que piensan que es la última vez, ¿no? Claro. Y luego vuelves a salir a flote, y entonces empiezas a dar ese tema de la esperanza, ese tema de confiar en algo, de tener la fe que la cosa va a seguir caminando, y eso te mantiene en un estado de hiperactividad, y a veces no te deja ver muchas cosas que antes podías ver con claridad. Empiezas a ver cosas que antes eran superficiales, ahora son cosas que los ves profundas, claro, ¿verdad? Las mismas manifestaciones hacia el paciente, ¿no? El que antes, yo a veces ahora escribía algo hace poco y decía,
No, yo hubo cientos, miles de veces que yo pude estar cerca de mi esposa y decirle que yo la amaba. Pero digo, ¿por qué no fueron millones de veces? O sea, ¿me entiendes? Cosas Sí, que, sí, que claro. en ese momento tú empiezas a decir, esto, claro, ya no fue, pero uno se pregunta, ¿por qué no puede ser? Claro. ¿Verdad? Entonces hay que meter también esa parte, ¿no? Lo que el paciente va necesitando en su trayecto y hasta qué momento y hasta dónde quieres que avance el viaje en sus primeras etapas, porque yo lo miraba así. No es que tú tienes un camino y no hay paradas en el camino. Claro. Hay muchas paradas. Al inicio el paciente, particularmente en mi caso, no irrumpió, por decirte, su autonomía. ¿Verdad? Claro, se podía movilizar, claro, todo normal, mantenía su vida. El plan continuó, claro, ¿verdad? El tema de su plan de ejercicios, todo continuó. O sea, era una independencia completa a sus actividades, su autonomía pues, física. Siempre con el impacto pues, emocional y de las conversaciones que van saliendo en el trayecto, ¿verdad? Porque eso así es. Entonces, creo que esas son de las partes que uno tiene que ir entendiendo y que el proceso te va llevando en el viaje, como le decimos, a islas que son favorables, a islas que eran muy insólitas y con mucho más incertidumbre, y porque sabías que lo que viene era diferente, y porque sabías que los procesos en estas enfermedades, las pacientes pueden tener progresión y necesitas entrar a un protocolo de tratamiento nuevo, y que cada vez entonces que hay una progresión, el tiempo también es diferente, porque ya vas perdiendo la oportunidad de seguir, digamos, en una primera línea, pasar. Entonces, todas estas cosas te van envolviendo, pero hay que ir haciendo la gestión, ¿no? Tratando de que sea lo mejor, porque tú quieres dar lo mejor en ese momento. Sí, claro. Y paralelamente, para la otra pregunta que me hacías, es cómo ir gestionando el plan que quedó por allí pues varado, porque hay compromisos también, ¿verdad? Hay compromisos, la vida sigue, la vida continúa, exactamente, digamos, se necesita. el día a día. Pues ahí. Y luego viene un momento importante, es de que los que tenemos la fortuna de que pudimos utilizar un recurso, digamos, privado inicialmente, es un recurso que prácticamente se agota. O sea, la enfermedad catastrófica, en este caso, pues el cáncer, y rapidito. el seguro, en el seguro privado, como le llamamos aquí, claro, aquí en Guatemala, se agota. Y al inicio, cuando tú entras a un seguro privado, pues hoy es de los millones de quetzales que puedes tener opción, y luego te das cuenta de que eso no es suficiente. Se acaba rápido. Y no va a ser suficiente. Te lo digo porque tú quieres las terapias más innovadoras, quieres claro, o sea, quieres lo mejor en temas de eficacia, en temas de calidad, de seguridad para el paciente, que tenga menos efectos secundarios. Y ahí viene toda esta lucha, ¿no? Y luego tienes que entrar al tema de que necesitas un auxilio a nivel de la institucional, a nivel de la seguridad social. claro. Nosotros recorrimos ambos caminos. Y usaron ambos. Usamos ambos recursos. Yo te digo, yo tengo un profundo agradecimiento al tema de la seguridad social, porque no hubiera sido posible tenerla pues el tiempo que la tuve, porque se dio continuidad. Sí, claro. ¿Verdad? Y creo que entonces entrar de una etapa privada donde hay un recurso, hay pues es otro mundo, claro, es otro ecosistema, ¿verdad? Un ecosistema que te permite más comodidad, más seguridad, te permite pues estar en un ambiente mucho más, es muy diferente, claro, a un ambiente propiamente institucional, que también hubo que recorrerlo, te lo digo, o sea, hubo que profundizar allí, hubo tema de hacer, de estar en madrugadas esperando las consultas, y que pues ahí sí yo tomé ese rol también, ¿me entiendes? Claro. Tuvimos el tiempo nos tocó el tiempo de pandemia en ese momento, y entonces eso fue, que te digo, claro, pandemia fue también un tema muy, muy catastrófico, pero como tuvimos la oportunidad de tener ese encierro y eso, pues también cambió un poco el relacionamiento y la oportunidad de estar compartiendo.
Entonces, dentro de todo lo malo que pandemia causó, para mí me permitió por lo menos tener ese tiempo, compartir mucho más. Compartir, estar más en casa. Exactamente. Entonces, Claro. es como todo en la vida, ¿verdad, Roberto? Las situaciones, Sí, hay no hay para cosas todos malas. son iguales. Exacto. Entonces, Claro. a nosotros no te puedo decir que nos sirvió, pero No, sí por nos supuesto. ayudó, porque entonces gestión y la gestión que ella no podía salir a calle porque era paciente de riesgo, pues entonces la corrió. Claro. ¿Verdad? Entonces creo que en ese sentido pues caminamos también, y después vienen las etapas pues un poco más críticas. Claro. Me gusta mucho esa analogía que hace de que es como, y de hecho se usa mucho la palabra esa navegación del paciente, ¿no? Porque Correcto. realmente es como transita o cómo navega precisamente el paciente, y me gusta mucho esa analogía que hace sobre que vamos viajando como de islas en islas, pero lo que más tenemos en todo el camino es incertidumbre. Correcto. Y vamos en esas islas creando o buscando certezas que nos ayuden a fortalecer ese camino, tratando de encontrar respuestas muchas veces, Sí. porque esa es la parte emocional, tratando de encontrar tratamientos, tratando de encontrar apoyos, tratando de encontrar servicios incluso, digamos, y cada isla que llegamos es una isla para nosotros completamente inexplorada. Llegamos, nos bajamos del barco, vemos que en esta isla no encontramos buenas noticias, pero probablemente en las siguientes Claro. dos sí. Y todo ese camino es un camino que emocionalmente recarga muchísimo, pero que es un camino importantísimo, porque sin ese familiar o sin ese cuidador, que es precisamente el objetivo central de esta conversación, no tenemos todo ese apoyo desde el punto de vista logístico que mencionaba, desde el punto de vista de la búsqueda de recursos también, porque obviamente los recursos, nosotros vivimos en un país, digamos que lastimosamente desde el punto de vista de la salud, la cobertura es muy pobre en general, digamos, y tenemos algunas ventajas, por ejemplo, como contar con el seguro social. Yo siempre elogio mucho el tema de que tenemos un seguro social que da indiscriminadamente, digamos, los recursos a los pacientes que necesita a manos llenas, y la mayor parte de las capacidades que tiene, con sus deficiencias, con sus pros y sus contras, pero en la parte de tratamientos específicamente, tiene terapias que probablemente sean terapias que se usan a nivel mundial como estándar de tratamiento, y uno encuentra, por lo menos en esa pequeña parte del tratamiento médico, algo que a uno lo ayuda, lo fortalece, digamos. Ambos conocemos bastante el medio y sabemos que ahí uno encuentra terapias top, o terapias que son lo último que existe y están dentro de las tendencias o las guías internacionales, y es importante eso. Me interesa y me llamó mucho la atención también la parte de la conversación, porque entonces una de estas islas sería: ¿en qué isla me bajo para saber qué médico es el que yo quiero que me acompañe en este camino? Esa es una cuestión muy importante. Cuéntenos un poco más sobre... No, pero eso me parece bien, porque te digo, esto es como los planes, ¿no? Claro. Pueden ser cambiantes, deberían de ser cambiantes, porque son muchas veces apegados a lo situacional. Y en el camino, pues, te digo, sí, la parte de clínico, por ejemplo, si nosotros tuvimos que hacer un giro completo, porque ya mi esposa como paciente pues manifestaba que no había esa parte que el paciente necesita, ¿no? Como empatía, ¿no? A la larga no solo la parte clínica. No. Yo puedo tener los mejores tratamientos y dártelo y recomendarte lo mejor del mundo, ¿no? Y estar a niveles y comparar y todo, que nos pasó también. Nosotros comparábamos las terapias que se estaban dando, por ejemplo, en Estados Unidos, y era la misma terapia que mi esposa recibía aquí. Okay. Entonces hicimos consultas, te digo, interinstitucionales, hicimos gestiones interinstitucionales a nivel pues, de otros hospitales de la región. Consultamos médicos también de otros países que tenían contacto con los médicos locales. Y en algún momento pues vimos que eso no era suficiente, ¿no? Que hacía falta la parte esa que me decía, sí, no es todo, la humanización, digamos, al final, claro, del buen trato, la humanización de que el paciente sale y se siente cómodo porque su médico está empático, porque su médico le trata bien. Eso te digo que es una parte importante que muchas veces
no se debe de perder de vista porque uno piensa que todo es el tratamiento. No. El tratamiento es algo que hace su parte, pero hay una parte, te digo, donde el paciente debe sentirse cómodo. El paciente, cuando toca su siguiente cita, tiene que tener esa voluntad, esa intención de ir, porque sabe que va a haber alguien que le va a dar un poco de respaldo emocional y decirle cómo vas y cómo estás y cómo te sentís. Claro. Y esto, a pesar de que pues el clínico tiene que ser muy es enfático y muy honesto también, Sí, en claro. la situación, pero eso no quita la parte también del carisma y eso, ¿no? Entonces tuvimos un giro por allí donde ya esa parte se compensó. Y Sí. te digo, hubo un periodo de mucha complacencia, o sea, muy plácido en ese tema, esa confianza, eso de llámame, aquí estoy a las órdenes, no importa la hora, este es mi teléfono, yo te voy a contestar, y si no te contesto, ahora te contesto en unos minutos, y eso, y si no estoy yo, pues pongo a servicio mi equipo de enfermería que te puede ayudar. O sea, Claro. un cambio que te digo, yo lo vi, lo viví, en cuanto a poder decir esa parte, hoy me siento como de que eso va a caminar, ¿no? Y paralelamente, pues como te digo, la enfermedad, pues desafortunadamente la enfermedad pues sigue un curso, Avanza. el curso natural de la enfermedad, que las terapias pues tratan de ir prolongando los espacios, ¿verdad? Pero sí creo que eso es parte importante, eso es parte importante. Es importante esta visión porque nos deja bien claro, digamos, el hecho de que en el transcurso de lo que se llama mucho el proceso salud-enfermedad, que tantas veces hemos conversado, y que bueno, es la forma tal vez de decirlo, en el proceso salud-enfermedad, en la transición, durante el proceso de enfermedad y los desenlaces que pueda tener las enfermedades, todas tienen diferentes desenlaces. El único punto importante no es la parte médica. La parte médica es uno de los componentes que llevan al paciente, digamos, en ese acompañamiento, en ese que por eso se llama proceso, porque es un proceso precisamente de salud y enfermedad. Y el paciente va migrando y uno busca muchas veces en los procesos clínicos empatía de parte del médico tratante, esa palabra que se utiliza hoy tanto, empatía, y uno también debe tener cierta resiliencia, digamos, a la hora de manejar la enfermedad. Correcto. No solo es la gestión del tratamiento, sino es la gestión también, como decíamos hace un momento, de recursos. Recientemente estuvimos también en un podcast hablando sobre cáncer con el doctor también famoso, un oncólogo famoso conocido, que él hablaba sobre que a veces llegaban los pacientes a las consultas y no necesariamente él hablaba sobre el diagnóstico o los tratamientos, sino que le decía, mire, ¿de qué quiere hablar hoy? Mire, hoy no quiero saber nada de mi enfermedad, decía el paciente, ¿verdad? Hoy quiero hablar sobre ¿qué cree usted que debería comer o cree usted, considera oportuno que salga a la calle y yo qué sé, camine. Hablar de otras cosas que no están directamente relacionadas. Muchas veces buscamos en el médico, y eso es una cosa bien importante de esta conversación, que yo creo que es importante ponerle, como decimos, la parte médica no es todo el entorno completo del proceso de salud y enfermedad. Lo complementa el cuidador, y que probablemente desde mi perspectiva muy personal probablemente ocupa incluso una posición mucho más importante que la atención médica en sí. Obviamente la atención médica al final es el foco de lo que debemos hacer, pero lo que quisiéramos tener no está necesariamente en la parte, digamos, esa, sino que está en el acompañamiento, en cómo nos fortalecemos, en cómo nos acompañamos, y ese rol, digamos, que la familia, que el cuidador o que digamos, algunos grupos de apoyo ofrecen precisamente durante todo este camino, porque tenemos en este caso la ventaja de que somos médicos, digamos, usted como médico pues más o menos sabe cuál es la ruta de navegación, y entonces agarró su barco y dijo, bueno, para allá ponemos ¿verdad? Y nos vamos por esta ruta. Pero para las personas que no conocen del sistema, para las personas que no saben cómo navegar, el camino de incertidumbre se hace mucho más amplio, porque entonces dice, ¿será que este médico, ya incluso en el diagnóstico, será que necesito buscar una segunda, una tercera opinión? ¿Dónde encuentro, digamos, probablemente un enfermero que me ayude? ¿Cómo hago para transportar a mi familiar? ¿Debo ir a trabajar o no debo ir a trabajar?
¿Cómo busco los recursos? ¿Será que el seguro social me brinda la cobertura que necesito? Entonces se abre un camino de incertidumbre súper amplio donde el cuidador no solo toma ese rol de acompañamiento, sino precisamente de una persona que gestiona el camino de la enfermedad, digamos, y el sostenimiento de la persona que está sufriendo la enfermedad, pero también la cuestión individual, digamos, Correcto. cómo maneja. Cuéntenos un poquito también sobre cómo logró equilibrar, saliendo un poco de la gestión de la enfermedad, hablemos un poquito más sobre cómo encontró ese equilibrio emocional entre manejar el manejo de la responsabilidad de ser acompañante y mantenerme, o tratar por todos los medios de mantenerme, digamos, con una emocionalmente estable, o tratar de a veces hasta aparentar estar estable, ¿verdad? Correcto. Cuéntenos un poco más sobre esa etapa suya. Claro que sí, Roberto. Creo que la etapa es compleja en el sentido de que, como te decía, el foco de la prioridad pues gira, ¿verdad? Hacia allá. Claro. Y olvidé muchas veces pues que también se necesita tener una salud mental para poder conducir bien esto, una salud física, porque de nada sirve un buen cuidador pero que no tenga una salud suficiente para pues, soportar la demanda claro. del paciente, ¿no? El ambiente familiar importante. Hubiese querido tener, por ejemplo, un soporte, ¿no? O sea, como dice acá alguien, que un club, algo que me ayudara a conducir también esa parte, porque uno no. Sin embargo, te digo, sí, creo que, y voy a hacer mención de algo importante, es cada vez que recorrimos un camino, que recorrimos el camino, y como bien decíamos, esas islas que hablábamos, encontrábamos gente con esa disposición, con esa buena disposición de querer colaborar, de que mire, no, yo no lo puedo hacer, pero conozco a alguien que sí. Entonces que finalmente nosotros le llamamos los ángeles que aparecieron en el camino, ¿no? Que te van guiando, y que así los denominábamos, ¿no? Estos son los ángeles que nos guiaron, y por lo menos para satisfacer esa necesidad de saber que estás en el camino correcto. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lograr ese balance? Te digo, es un tema que inicialmente se pierde completamente. Claro. Uno no está preocupado si comió, si no comió. Uno no está preocupado de que si la salud está bien en ese momento, la de uno, porque uno está en ese foco, ¿no? Y creo que eso es lo que también yo recomendaría, ¿no? Tener como ese equilibrio, que no es fácil. Yo no lo pude hacer de la manera. Recibí apoyo, te digo, en la parte, a ese momento no, es una gestión propia, ¿verdad? Pero porque uno está, te digo, con una carga muy grande. Sí, claro. Y luego tienes la otra de cómo mantener el equilibrio familiar, mantener la gestión laboral, y que todo sin fallar, ¿no? Porque no, para ese momento tú necesitas tener esto, si no, ¿cómo haces para cubrir algunos términos? Pues aquí hablo no solo lo económico, sino también esto, ¿no? El tema de cómo ir balanceando. Entonces tienes que también manejar el ambiente laboral y tener dentro del ambiente la gente que tiene ese sentido de querer ayudar también en el proceso, ¿no? Sí. Pero no es una situación sencilla. Te lo puedo decir que no es una situación. Creo que ese acompañamiento es vital, porque uno en su intento por no fallar, por no romperse, por no quebrarse, por poner a disposición todo lo que uno tiene y toda su energía y toda su fuerza, es imposible, es como digo, es imposible lanzarse a ese mar y no salir, aunque sea un poco lastimado, definitivamente. Y creo que al final recibir todo el apoyo emocional también que es importante, sí, claro, y nuestro sistema no necesariamente todas las veces lo brinda. Por ahí hay opciones obviamente que uno puede buscar, pero no todas las personas tienen la disponibilidad, digamos, para recibir todo el apoyo que se necesita. Y yo creo que los grupos de apoyo forman una parte importante, porque comparten historias comunes sobre la ruta que han seguido, dónde han encontrado los recursos, y precisamente, pues como sabemos, pues también
En ese caso, pues hay algunas organizaciones precisamente que nos ayudan a encontrar esa serie de recursos, porque tal vez no los encontramos y no están necesariamente en la superficie no se ve. Correcto. Este camino, digamos, que siempre está bajo el agua. Y hay organizaciones, digamos, como esta Casa Paciente, ahora que nos ayuda a encontrar una serie de recursos que nos pueden servir, nos facilitan recursos y bueno, es una parte bien importante porque también forma parte de todo este proceso de salud. Definitivamente así es. Y doctor, un poquito lastimosamente, pues detrás de todo este camino que vivió, pues estamos hablando del apoyo emocional. Hace aproximadamente poco más de un año, su esposa pues fallece debido a esta enfermedad. Un desenlace que, bueno, catastrófico, como usted decía, Sí. porque nos rompe, nos resquebraja. Háblenos un poco y me gustaría saber cómo enfrentó este duelo, pero principalmente, lejos del duelo, quisiera saber cómo fue su experiencia de recuperación individual, digamos, después de todo este proceso. Uno entra nuevamente y viaja otra vez a otra nueva isla, donde uno ya va, digamos, a encontrar experiencias nuevas. Correcto. ¿Nos puede compartir? No, claro que sí, Roberto. Como te decía al inicio, el viaje inicia con los pasajeros que tú quieres, a sabiendas de que alguien al final no va a llegar. Correcto. Que creo que esa es la realidad, ¿no? En este tipo de enfermedades. Lo importante tal vez es cuánto tiempo queremos ir navegando. Y ahí va a depender pues, de qué decisiones se van tomando en el camino y el tema de medicamentos, etcétera, ¿no? Pero llega, como bien dices, el momento pues que no quisieras que nunca llegara. De igual manera se vuelve a activar la catastroficidad, Sí, claro. ¿verdad? En este sentido. Otro momento más, Sí, te hunde completamente, ¿verdad? Es como que se pierde un parte de la vida que tú tienes. Claro. Pero tienes que entender también que es lo más difícil, de que aquí sí necesitas más apoyo. Aquí sí necesitas al apoyo porque en ese momento ya estás solo, Ya en ese quedas caso solo. solo con respecto pues, a la relación Sí, claro. de la pareja, ¿no? La familia continúa, pero tú tienes que empezar a pensar en un nuevo plan. Y entonces viene otra gestión, ¿verdad? Diferente, que es la gestión de cuál es ahora el plan para esta situación, ¿no? Ante el tema del duelo, cuánto tiempo pues necesita uno para ir avanzando en el duelo, ¿verdad? Las etapas del duelo, no sé, ahora son muchísimas, ¿verdad? Creo que son más de las Claro. que están descritas en todas las lecturas que hemos hecho. Definitivamente. El tiempo es otra cosa que también tú dices, esto cuando termina, tampoco lo podemos saber, ¿verdad? Claro. Es un tema que creo que continúa. Pues yo apenas estoy en el año y meses de estar en esto y siento que hay todavía muchísimo camino que recorrer. ¿Qué es lo más importante acá? Es probablemente empezar a plantear ciertas metas, ¿verdad? Ciertas metas de salud, ciertas metas de hábitos, ciertas metas de poder sentir uno que está honrando también los recuerdos, Claro. ¿no? Tratar hay una fase compleja que uno lo ve. En este momento sí yo ya recibí apoyo de tema psicológico, ¿no? Con una profesional muy, te digo, que cumplió una expectativa para nosotros magnífica. En la parte del duelo. Y que precisamente eso hace que empieces a visualizar, ¿no? Y a tener una perspectiva un poco Una serie de diferente, herramientas, ¿no? Claro, agregar allí qué es lo que te puede ayudar, que no plantearte hasta dónde quieres tú poder decir, hasta dónde me voy a permitir yo, porque esa es otra cosa, ¿no? Que uno a veces todavía tiene el sentimiento de no, porque la persona si hubiese estado, ¿qué hubiese pasado? O sea, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, la sensación esa de poder todavía no aceptar. Y no es que uno no camine en las etapas del duelo, es que el ambiente te hace involucrarte muchas veces en momentos que dices... Y encontrar rutinas nuevas. Retrocedí, hábitos nuevos, cómo haces tu distribución de tiempo, cómo vas a manejar el tema de la salud, porque quisieras continuar muchísimo más tiempo, pues, si no con cargas familiares, pero por lo menos con
el compartir y poder tener un plan diferente. Es un plan que te digo no es sencillo, ¿verdad? Sí, Porque o sea, no es fácil, nadie está preparado para poder conducir un plan de esa manera, pero aquí viene, creo yo, que toda esa solicitud de auxilio, el ambiente, las mismas amistades que vas teniendo y las que en realidad pues se hacen realmente amistades que van pues colaborando en que esto vaya siendo tal vez menos lesivo, ¿verdad? Claro. Para tu estado emocional, físico y todo, ¿no? Por supuesto, sí. Y bueno, en algo tan natural en la vida, digamos, porque uno pierde seres queridos en el camino de la vida varias veces, digamos, ¿verdad? Sí, claro. Muchas veces pueden ser padres, muchas veces pueden ser parejas, muchas veces hay personas que pierden hijos, etcétera. Entonces, creo que en algo tan natural siempre es importante encontrar esa serie de recursos precisamente que nos ayudan a identificar esos salvavidas que nos van a hacer salir a flote en los momentos donde estamos atravesando por procesos los más probablemente dolorosos del duelo. Correcto. Y que nos hacen salir a flote, que nos hacen organizarnos muchas veces, porque a veces uno respira y dice, tengo que enfocarme nuevamente y uno vuelve a tomar un camino y otra vez vuelve a dirigirse y después ese recurso lo regresa nuevamente a un camino de tratar de estar, digamos, lo mejor que se pueda en el momento en el que uno, digamos, Correcto. por el que uno está atravesando precisamente. El duelo queda, la persona pues ya no está y uno es la persona que se queda, digamos, viviendo eso y bueno, cada quien tiene una forma diferente de enfrentar el duelo. Claro, y precisamente claro. ahí está la ventaja de encontrar todas estas ayudas que nos dan una serie de elementos que nos ayudan a observar el camino de una forma tal vez no diferente, sino distinta, digamos, o recursos nuevos, tal vez, que nos ayudan a decir, claro, ahorita me estaba desviando otra vez y regresar otra vez y alinear ese camino, porque es como una montaña rusa, me imagino, ¿no? De emociones, a veces mejor. Digamos, y en ese sentido, ¿qué mensaje le gustaría a usted transmitir? Me encanta esta conversación, le agradezco muchísimo. Queremos verdaderamente visibilizar que el trabajo del cuidador es uno de los trabajos más difíciles que hay, ¿verdad? Acompañar a un paciente durante el camino de su enfermedad, más si es familiar, porque podemos tener cuidadores, podemos contratar a una enfermera, pero siempre hay un jefe del equipo, que es generalmente un familiar. Entonces uno puede tener una enfermera que ayude con los cuidados en casa, pero es completamente aparte. El líder del equipo es la persona que asume ese rol de cuidador y que es el que dice, bueno, yo ayudo con recursos, o a veces es la familia completa, digamos, pero siempre hay una persona que asume el liderazgo del cuidador. Y nosotros lo que pretendemos a través de este capítulo es precisamente visibilizar que esta ruta es un camino tropeloso, es difícil, uno se tropieza, se cae, se arrastra, se raspa, se golpea, pero se tiene que volver a levantar, y en ese vaivén, digamos, que nos viene dando la vida, uno también necesita ese apoyo, como ese apoyo que usted nos comenta, que comentó sobre lo que recibió después en la etapa de duelo. Y bueno, lo importante de este capítulo es precisamente poner la relevancia que lleva un buen cuidado y poder contar muchas veces con un aliado estratégico, digamos, para poder tener a la mano una serie de recursos, precisamente como decíamos. ¿Qué mensaje le gustaría dar a otras personas que están acompañando en este momento a un familiar, a un ser querido en una enfermedad grave, y en general a las personas que nos escuchan en nuestro podcast, sobre la importancia que tiene el cuidador, o un mensaje, digamos, relacionado con eso? Sí. Al inicio te decía que el cuidador pues va como también en etapas, ¿no? Un cuidador que se hace primero pues muy logístico, un cuidador que se hace muy procurador, mucha gestión, y conforme desafortunadamente pues la enfermedad avanza, el cuidador se va volviendo también auxiliar de los cuidados pues ya más físicos, de los cuidados ya más íntimos del paciente,
Uno agradece muchísimo, digamos, la función también cuando uno tiene a alguien de soporte, una enfermera especializada, pero hay cosas que le corresponde a uno. Te digo, ya sea es un compromiso moral, un compromiso ético de cumplir algunas situaciones que el paciente, aunque está deteriorado, pues sabe que se sentiría cómodo que lo hiciera la pareja, por ejemplo. Y esa es parte importante. ¿Qué mensaje podría dejar yo, digamos, a la audiencia y a la sociedad? Es intentar no estar solo en esto. Intentar tener pues un equipo de apoyo. Yo sé que suena muy fácil decirlo, pero es posible. Claro. Grupos de apoyo, intentar tener alguien que pueda darle visibilidad de lo que pueda ir aconteciendo, porque los pasos van a ser difíciles, pero alguien los puede ir minimizando conforme pues pueda dar temas de su experiencia y esos son los tales famosos grupos de apoyo, ¿no? Alguien que le ha tocado recorrer y que tiene una buena intención de decir, bueno, si yo lo recorrí con este camino, como bien decías, escabroso y esto tortuoso, pues yo quisiera que alguien más no tenga que pasar por todo esto, ¿no? Como decimos, no se está solo en esto. Lo que pasa es que uno bloquea prácticamente eso y piensa que no hay nada más alrededor del mundo que uno le está llevando, pero creo que ya no debiera de ser así. Hay mucha oportunidad para poder tener soportes, como te digo, en la parte emocional, en la parte de la distracción, con alguien que te pueda decir y dar una llamadita, mire, y tú cómo te sientes hoy. Claro. Yo entiendo el problema de la paciente, pero tú cómo estás en esto, estás comiendo bien, o alguien que te diga, mira, vengo a reemplazarte porque así tú tienes un tiempo de descanso. Para dormir a veces, ¿no? Sí, cosas que no son, te digo, grandísimas, pero en ese momento se hacen necesarias y tú lo valoras muchísimo, ¿verdad? Entonces sí creo que tener la oportunidad de eso, de no sentirse en la soledad, porque creo que eso merma mucho también tu emoción, ¿no? La parte emocional se siente, a veces sientes que no hay salida. A veces sientes que no hay salida y claro, ¿por qué? Porque estás manejando un mundo claro, tú solo, ¿no? Y creo que sí es importante, como te digo, pensar en que el paciente debe recibir un cuidado digno hasta el final, pero que también quien acompañó debe de quedar al menos en un estado que le permita seguir continuando su vida. Claro. Porque la vida va a continuar. La vida va a continuar y cómo tú vayas a enfrentarla va a depender de cómo terminaste las etapas, ¿verdad? Entonces, claro, eso creo que es un mensaje que quisiera dejar. Sí, claro, y es muy importante. Es un trabajo no remunerado y muy pocas veces reconocido. Digamos, no solo en los mensajes de apoyo, sino que como no existe algo que compense el valor del acompañamiento, digamos, el valor del acompañamiento, como mencioné tal vez en alguna etapa de este capítulo, es desde mi perspectiva y probablemente para muchas personas el más importante que existe: acompañar a la persona, darle mensaje de apoyo y reconocer también, digamos, valorar precisamente claro, todo el trabajo que se hace. Y entonces el mensaje de apoyo viene en acompañarte, en darte seguimiento, en decirte has hecho un excelente trabajo, porque a veces en esto no existe aquel de que decir esto lo que hiciste estuvo bueno y existe esto malo, sino que uno hace con toda su energía lo mejor que tiene. De verdad le agradezco muchísimo el habernos abierto esta experiencia, el haber venido a nuestro podcast y compartir esta historia. Muchísimas gracias por su honestidad. Nos ha ofrecido pues definitivamente una experiencia invaluable sobre la importancia no solo del lado del paciente, que generalmente es lo que más se conversa sobre la enfermedad, sino desde el corazón y la mente del cuidador, qué piensa, qué siente por las etapas en las que atraviesa, y su testimonio pues nos sirve muchísimo para compartir como un mensaje, como un grupo de apoyo a través de nuestra organización Casa Paciente a las personas que están atravesando precisamente por una situación similar.
Así que muchísimas No, gracias, para doctor. servirte, es un placer, de verdad, un honor haber sido pues convocado, y creo que de no tener un sentido pues muy legítimo el estar aquí, pues, probablemente no hubiese estado, y deseo que esto pues pueda transmitirse realmente y que tenga un fin como se espera, ¿no? Hacia el bienestar de toda en realidad es un ecosistema que hay que tratar, ¿no? No es el paciente más sus cuidadores más todo lo que gira alrededor, ¿no? Y así que espero que sea muy útil para ustedes. Perfecto, y le agradecemos muchísimo todo esto. Su experiencia pues definitivamente va a ser muy útil para muchas personas. Y bueno, en Casa Paciente siempre creemos que cada historia de salud pues nos deja algo valioso de este podcast. Definitivamente su historia es un recordatorio importantísimo de que nadie está solo en este camino de, como dijimos, del proceso de la salud y la enfermedad, sino que hay algunas historias que nos dan fortaleza a través del amor, a través del acompañamiento, y son vitales para acompañar esta etapa del tratamiento médico. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan, pues también les queremos agradecer la presencia de este podcast. Si este capítulo pues les ha conmovido y les ha parecido útil, por favor denle me gusta a nuestro canal de YouTube, compártalo con quienes crean que estén atravesando por una experiencia similar, déjenos un comentario, sus reflexiones, síganos en redes sociales, nos encanta leerlos y aprender de toda esta comunidad que se está formando. Casa Paciente, estamos para ayudarles, es tu aliado más vital para una salud plena y feliz. Muchísimas gracias, Edgar, por su participación, y hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Casa Paciente.